bien o le hicieran llegar a alguien que crean lo necesite, ¿sí? De acuerdo, Miss. Muchas clases se están pudiendo dar de manera virtual, otras no. Algunos alumnos están pudiendo tomar las clases virtuales, otros no. Entonces, está la opción de darse de baja de las materias que realmente no hayan podido tomar, si son todas o 1, 2, 3, las que crean necesario. Y para eso tienen que hacer un escrito y enviarlo por correo a la Comisión de Asuntos Académicos. ¿Saben de alguien o no? Y la Comisión de Asuntos Académicos es una parte del Consejo Universitario, pero sesiona de manera aparte, no sesiona en todos al mismo tiempo, sino por facultad. Entonces los alumnos hacen sus escritos, normalmente lo llevan a Darío, a ¿cómo se llama? Servicios académicos, y una vez que lo llevan a servicios académicos, ahí se lo reciben y se discute con el director, el doctor Toledano, la maestra Carmen Sosa, el secretario académico y gente de ahí de rectoría y de servicios académicos. Se considera el caso y si el caso lo merita, se hace la autorización. Entonces, si saben de alguien para que le pasen esa información, seguramente va a aparecer en la página de ingeniería alguna liga, algún enlace con algo. A veces lo ponen en Facebook, en la página de la facultad. ¿Han estado al pendiente de eso? Muchas cosas se publican primero en el Facebook porque ahí tienen acceso directamente y no necesitan. Para publicar en la página de la facultad se necesita solamente la persona que tiene permiso de edición y eso es lo que a veces tarda un poco más. ¿Sí? Bueno, pues háganle saber esto a las personas si hay algunas que no han podido asistir ni un solo día. Algunas, aunque no asisten, están haciendo cuestionarios, pero otras no asisten y no han hecho cuestionarios. Esos son los que tienen que pensar si se dan de baja o no y por qué. Es una hoja, la mandan por correo y que quede súper claro y el motivo, no porque me dio flojera estudiar, ¿no? O sea, que quede muy bien claro para que te lo autoricen. Entonces háganlo saber. Bien, entonces vamos al curso. Hay dos cosas que se nos había acabado el tiempo y no pude terminar, y una de esas es la duda. Aquí estamos en dudas tarea 13. Tarea 13, la titulación del vinagre la hicimos, ya no me dio tiempo de subirla. Sí, la respuesta presta la hicimos en clase. El pH. Algo que no hablamos es qué pasa cuando la sustancia que conoces, la concentración es una base. Y eso es lo que tenemos que partir de ahí. Entonces, aquí abajo está la respuesta. ¿Qué pasa cuando sí conoces la concentración del ácido? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando lo que tienes es una base? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. A ver, ya llegaron más. Ustedes ven una ventanita que estoy moviendo que tiene los participantes. No. Es que luego la cambio de lugar porque me estorba, pero no sé si a ustedes les estorba. No la ven esto, ¿verdad? No vemos. No. Ok, perfecto. Entonces que luego la muevo y luego no sé si a ustedes les esté estorbando. Ok, quedamos entonces. Si tú conoces, si lo conocido es la concentración de iones H+, el pH lo calculas como menos
logaritmo de esa concentración de H más. Ok, si lo conocido es el pH, tú despejas de aquí la concentración que es este ejercicio, ¿sí? Este de acá abajo. ¿Está bien? La concentración de iones OH, es igual a 10 elevado al menos pH, que es el despeje de esta misma fórmula. Es la misma fórmula, pero despejada. Ahora, ¿qué pasa si la sustancia que tienes no es un ácido, sino es una base? No puedes calcular el pH porque no conoces la concentración de iones H. ¿Ok? Entonces lo que puedes calcular es el pOH. Y el pOH, misma fórmula, menos logaritmo de concentración de iones OH. Pero la escala pOH no se usa. Pero tú sabes y tienes una información que la suma de pH más pOH nos da igual a 14, que es el valor en la escala de pH. Si la escala de pH empieza en 0 y termina en 14, pero la escala pOH empieza en 0 del lado básico y aquí 14. El punto neutro en ambos casos es el 7, ¿sí? Y entonces si tienes un pH de 2, a ver, si tienes un pH de 2, ¿cuál es el pOH? 0 más 14, 14. 7 más 7, 14. 14 más 0, 14. pH más pOH debe ser igual a 14. Entonces aquí es 12. ¿Está bien? Si yo tengo aquí un 9, si tengo aquí un pH de 9, ¿cuál es el pOH? El pOH debe ser 5 porque 9 y 5 son 14. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, entonces esto ténganlo en cuenta porque aunque dije esta fórmula nunca la usamos. ¿Sí? Entonces por ahí grábensela bien grabada. ¿Sí? Póngale ojitos, póngale un marquito. ¿Sí? Si la sustancia que tienes es un ácido, puedes calcular directamente el pH. Si la sustancia que tienes es una base, calculas el pOH, después calculas el pH, ¿sí? Y lo mismo si tienes la concentración de iones OH, también puedes sacar esto mismo, pero con OH, ¿ok? Esto, como no lo habíamos dicho, resuelve un ejercicio, una duda que teníamos aquí abajito. Hicimos esta reacción de neutralización. Hicimos esta, no la había escrito, la acabo de escribir. Cuando tienes un ácido y una base, conocidas, una debe estar en exceso y otra es la limitante. Como los datos que tienes son aleatorios, no sabes si tú al exceso siempre va a ser el ácido o tu exceso va a ser la base. Tengan mucho cuidado. Cuando ya sabes cuál es el exceso, al final lo que sobra es a lo que le calculas el pH. Entonces, si en este caso sobró el ácido nítrico, ¿sí? La cantidad que conoces es la cantidad de iones hidronio, que es esta. El volumen total es la suma de los volúmenes y puedes entonces calcular el pH. Pero aquí, Karina, ¿estás, Karina? Sí, a ver, Karina, tu problema era
igualito que el de arriba, el ácido nítrico, el hidróxido de sodio, pero tú tenías un exceso de hidróxido de sodio. ¿Ok? Entonces, tu exceso es que el exceso quedan estas moles de hidróxido de sodio. La concentración molar es concentración molar de iones hidróxido. Por lo tanto, lo que tú calculaste es el pOH. ¿Está bien? Esto es el pOH. ¿Y cómo calcularías ahora el pH? 14 menos 0.9075, etcétera. ¿Sí? ¿Bien, Karina? Sí, ¿te acuerdas o ya lo tiene mucho de que lo escribiste? Ya no tiene mucho que lo escribiste, apenas del sábado para acá. Sí, porque ya no resolví paso a paso, pero si tú te acuerdas de qué hiciste aquí, lo que tú calculaste fue el exceso, y el exceso que tienes es de un hidróxido. Por lo tanto, lo que tú calculaste es el pOH. Ajá. Hay que tener cuidado con eso. Tengan cuidado porque que nosotros hayamos puesto uno en que el exceso fuera el ácido, no significa que siempre el exceso va a ser el ácido. A uno les va a tocar ácido y a otros les va a tocar base. Entonces, esto ya no te lo resolví, pero tú aquí está tu respuesta. Y hay un ejercicio, a lo mejor lo pusiste, José, ¿estás por aquí, José Reynoso? Sí, aquí ando. Sí. Mira, José, a ver, ponme la cámara para verte. Vamos a ver este problema que me preguntas. Ustedes, bueno, en la clase pasada también hicimos la explicación de qué significaba la titulación. Dijimos que teníamos una solución valorada, se llama la solución de la cual conocemos la concentración. Entonces, la solución valorada se pone aquí arriba. Quiere decir que si aquí hay una base, aquí hay un ácido valorado. ¿Sí? Valorado quiere decir que conoce su concentración molar. Conoce su valor. No quiere decir que tenga mucho valor, ¿eh? Pones un indicador y empiezan a gotear hasta que cambia de color. Pero ¿cómo calculo esta molaridad? Pues una de las formas es con el carbonato de sodio. Es una sustancia tan estable y tan pura que la puedes pesar perfectamente, y todo lo que tú estás pesando es el carbonato de sodio. Por lo tanto, entonces aquí te dice, ocupo 0.208 gramos de carbonato y gasto en la titulación, ¿sí? 23.9 mililitros. Pero aquí no sé todavía, o sea, apenas preparé la solución y quiero saber su molaridad. Por lo tanto, esa es la pregunta, la molaridad. Las equivalencias son 2:1, 2 de ácido por 1 de carbonato. Esta es la masa molar del carbonato y la masa molar del ácido. Entonces, empezamos con los 208 gramos de carbonato de sodio. Lo cambiamos a moles, de gramos a moles con la masa molar. Usamos la equivalencia de la reacción 2:1 y convertimos los moles de carbonato en moles de ácido clorhídrico. Y ya tenemos los moles del ácido clorhídrico y nos dieron el volumen. Aquí podrías haber usado este método o usar molaridad es igual al resultado que te sale hasta aquí, que son moles de ácido clorhídrico, entre 0.0239 litros. Son litros, corrijo, no son mililitros.
¿sí? Sí. Y con esto terminamos ácidos y bases. Hagan ejercicios por si saliera alguna otra duda, pero ya vamos a cerrar el cuestionario el próximo, creo que miércoles 14 de mayo. ¿Sí? Apúntenlo por ahí, acuérdense que no aparece. El miércoles ¿sí? es 13. Ah, a ver. Ah, es que hoy es, sí, tenemos que mover algunas cosas. Tienes razón. El jueves 14 de mayo. Ahorita lo Gracias. corregimos. ¿Sí? Ahorita lo corrijo, 14 de mayo. Dejamos bien la fecha y quitamos miércoles. Entonces, el miércoles, ya sé por qué. Estaba pensando en el miércoles para resolver dudas, en caso de que todavía hubiera. Tenemos otro asunto que es la fecha del examen final. Apúntenla ya, por favor. Con este asunto de la emergencia sanitaria, hubo movimientos de fechas. ¿Ya vieron el nuevo calendario? Sí, Se termina al finales de junio. Nosotros tenemos fecha de examen 19 de junio. 19 de junio. ¿Ok? Miss, Apúntenlo. ¿es para ¿Sí? todos o nada más para No, los que los no que no exenten? exenten. Es Ahorita con 80, perdón, Miss, 85. 85. 85. De Si tú acuerdo. entras a calificaciones en el campus virtual, regreso aquí a donde dice calificaciones. Si tú entras a donde dice calificaciones, no me deja. Allá. Voy a tomar a alguien que no sea conocido. No hay nadie del grupo 21, el grupo 26, 26, 26. Maestra, ¿el viernes sería el examen? Sí, no, yo creo que lo voy a cambiar porque apenas vamos a ver gases hoy. Hoy el miércoles y voy a hablar con la maestra. A ver. Ay, bueno, no, ya vi qué es lo que pasa porque estoy en otra página. O sea, aquí viene, por ejemplo, actividades y tareas, ¿sí? Actividades y tareas tienen 18. Estamos aquí. Nos faltan 5. Vamos muy bien. Viene nomenclatura. Aquí te dice el porcentaje. 50% las actividades. 20% la nomenclatura. Los exámenes 30. Hay participaciones de que cuando empezaban al pizarrón. El concurso. Hay un ganador nada más. Y el 100% de asistencia. Y con esto tenemos 85 puntos exenta. Eso quiere decir que son los 80 más la asistencia, son los 85 que da el reglamento de alumnos. O sea, son 80, pero con asistencia. De acuerdo, Bien. Miss. Bien, entonces vamos a avanzarle rapidito con los gases. Hay cosas que son muy sencillas en gases. Vamos a ver las leyes de los gases. ¿A dónde nos vamos a ir? O sea, queremos los gases como sustancias que participan en una reacción, ¿sí? O sea, lo que nos interesa es el gas cuando participa en una reacción y saber qué volumen y qué presión. Hay una diferencia muy grande entre, déjame ver a ver si encuentro rápidamente uno que podamos. Aquí voy a aprovechar este espacio, no voy a resolver estos. Aquí, no te vayas para allá, no pasa nada. Aquí voy a pensar en una sustancia gaseosa y ¿qué diferencia tiene un gas
con un líquido o con un sólido. En cuestiones de volumen, si yo pienso el volumen del sólido, ¿puedo calcularlo o necesito saber dónde lo coloco? ¿Se puede calcular? Se puede calcular, depende de su forma, ¿sí? El espacio que ocupa a veces será difícil, pero tiene un volumen propio. El líquido tiene un volumen propio. Si tú piensas en un litro de leche, es un litro de leche, lo pongas en el recipiente que lo pongas, ¿sí? Pero si piensas en un gas no tiene un volumen propio, obtiene el volumen del recipiente donde está. Tiene tan poca fuerza de cohesión entre sus moléculas que viajan a grandes velocidades, chocan con las paredes, rebotan, chocan entre sí y ocupan todo el espacio. Si tú de repente quitas esta barrera, nomás, no toda, nomás esta barrera, y la haces más grande, el gas poco a poco va a migrar y va a viajar hacia el otro extremo. ¿Está bien? Entonces, el volumen de un gas depende del recipiente en el que está. Pero, ¿qué pasa cuando aumentó el volumen? Aquí estaban muy apretaditas las moléculas, ahora están menos apretadas porque ya unas se vinieron para acá. Entonces, aquí tenemos una relación entre dos cantidades importantes que son la presión y el volumen. ¿Ok? Pero si además tú calientas este gas, las moléculas viajan a mayor velocidad y al viajar a mayor velocidad ocurren más cantidad de choques y esos choques con el recipiente es lo que nos da el volumen. Hasta aquí estamos viendo tres magnitudes físicas importantes para un gas: presión, volumen y temperatura. Presión, volumen, temperatura. ¿Sí? Esto fue estudiado por varios científicos y fueron generando tres leyes diferentes. Una ley de Boyle, una ley de Charles y una ley de Gay-Lussac. Estas tres leyes dejan, de estas tres magnitudes físicas, dejan una constante. En el caso de Boyle, lo que deja constante es la temperatura. Y si deja constante la temperatura, estudia el cambio de presión con respecto al volumen. Charles, lo que deja constante es la presión. Y esa presión, al manejarla constante, ya no influye y analiza la relación entre volumen y temperatura. Y Gay-Lussac, lo que deja constante, no nos queda otra más que el volumen. Entonces, ¿qué relación guarda en el caso de la... Todo esto se estudió, ¿saben? En la época en que empezaron los dirigibles, los globos aerostáticos, ¿sí? Los primeros vuelos en globo que fueron, si buscan las fotos, es impresionante lo bonito que están, todo París reunido en una plaza y viendo cómo se eleva el primer globo aerostático, impresionante. Bueno, entonces dejamos constante la temperatura. ¿Qué pasa si aumento el volumen? Lo que acabamos de decir ahorita, al aumentar el volumen, la presión disminuye. Eso matemáticamente le llamamos una cantidad inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Una cantidad aumenta cuando la otra disminuye. ¿Qué pasa si ahora dejamos la presión constante y el gas lo calentamos?
¿Qué pasa con su volumen? Aumenta. Aumenta. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. O sea, es una relación directa. Y ahora lo mismo hacemos, pero con el volumen, y analizamos volumen, perdón, aquí no es presión. Si la presión es constante y calentamos, lo que cambia es el volumen, disculpen. Y aquí, si aumenta la presión, si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Es una relación directa. ¿Cómo expresamos matemáticamente una relación? Voy a empezar con las directas que son más fáciles. Una relación directa decimos el volumen es igual a una constante por la temperatura. Voy a pensar mejor en unos tacos. Si este es el número de tacos, si este es el número de tacos, ¿cuál es el valor, el precio que voy a pagar? Una constante que es el precio por taco por el número de tacos que te comes. ¿Está bien? Entonces, una relación directamente proporcional se expresa matemáticamente así. Y si graficas, si aumentas temperatura, aumenta el volumen y tenemos una recta. La pendiente de esta recta es la constante de proporcionalidad. Este pues va a ser igual, pero a ver quién me ayuda aquí. Ahora, vamos a analizar presión con temperatura. A ver, Rocío, porque tienes una foto un poco chistosa. Muñequito. A ver. ¿Cómo sería aquí? Es casi igual que esto, nomás cambiamos el volumen por la presión. Entonces, presión sería igual a por la temperatura. Pero esta constante no, es otra constante diferente a esta, pero no es el volumen. O sea, no es esta constante. Es una constante de proporcionalidad que nos da la pendiente de la gráfica. Temperatura, presión y una recta, que puede tener una pendiente diferente que es K2 y esta que es K1. ¿Habían hecho algún ejercicio de proporcionalidad visto así? ¿Lo habían analizado cómo llegábamos a una proporcionalidad de esta manera? Sí, Yo, ¿no? ¿O sí? sí, yo sí. Tú sí. ¿Y los demás? ¿Alguien no? No importa, nomás para saber si voy rápido o voy bien. Tú no. Ok. No pasa nada. Lo importante es que ahora ya sabemos algo más. ¿Sí? Nos estamos quedando sin tiempo, así que tenemos que apurarnos con esto nada más. Y vayan tratando de resolver los problemas en los que te preguntan presión, volumen y temperatura nada más. Ah, ya se me atoró el mouse. Ahorita se desatora. Ok, entonces, ¿qué pasa con la proporcionalidad inversa? Pues en lugar de ser que uno aumenta y el otro aumenta, para poner lo que disminuye, le ponemos presión es igual a la constante
por 1 entre el volumen. O sea, si yo paso multiplicando, presión por volumen es constante. Presión por volumen es constante. Si paso dividiendo, volumen entre temperatura es constante. Y si paso dividiendo, presión entre temperatura es constante. Y estas tres las agrupamos en una sola. Y decimos, bueno, si la presión y el volumen siempre están en el numerador y la temperatura siempre está en el numerador, esto es una constante. ¿Ok? Y si es constante, pues yo tengo un gas aquí encerrado, cambio presión, volumen, temperatura a una nueva presión, un nuevo volumen y una nueva temperatura, y eso se va a mantener constante. Probablemente habían visto esta ley así, que es la ley combinada de los gases ideales. ¿Y por qué ideales? Porque estoy suponiendo que no hay interacción química entre ellos, cosa que en realidad no hay. O sea, sí hay, sí, no existen los gases ideales, pero es más fácil estudiarlos así. Ley combinada de los gases ideales y la vemos de esta manera. O bien, pensamos que no va a haber un cambio, sino quiero saber cuánto vale esta constante. Y esta constante no es otra cosa que se relaciona con el número de moles, una constante nuevamente, que se llama la constante de los gases ideales. Y depende mucho de las unidades que se utilizan para presión, volumen y temperatura. La que más vamos a usar, 0.08205. Si la presión está en litros, el volumen en litros, ya me equivoqué, cambié el orden. Atmósferas, la presión, litros, el volumen, Kelvin, Kelvin porque es unidad de temperatura absoluta, y esta N que son moles. Litros, atmósferas, litros o litros, atmósferas, Kelvin, mol. Esta es la R que vamos a utilizar para la mayor parte de los ejercicios que tengan que ver con gases. ¿Ok? Bien. De acuerdo. Hasta aquí. Copien esta, súper importante. Copien esta, súper importante. Y vamos a ver las unidades que probablemente nos vamos a encontrar en el camino. ¿Cómo es la gráfica? Puse las dos gráficas directas. ¿Cómo es la gráfica de una función inversa? La misma pendiente, solo negativa. No, es una curva. F de X igual a 1 sobre X. A ver, ¿quién se acuerda de esta función? Es una función racional. Voy a decir a la maestra Carmen que no saben cálculo. Ah, no, a ella no les da cálculo, ¿verdad? La maestra Pati, ¿no saben cálculo? ¿Sí? La función que pasa F, por 1, que no toca aquí y no toca aquí. que no toca la X ni la Y. Ajá, exactamente. Ok. Esta sería la gráfica de presión y volumen inversas. Bien. ¿Qué unidades vamos a usar de presión? Denle una checadita porque hay un montón de convertidores de unidades. Les voy a enseñar cuál es la que yo uso. A ver si la alcanzan a ver.
Un cuadrito cafecito. No sé si lo estoy poniendo en su lugar. Déjeme cierro el compartir pantalla para que pueda verlo. A ver. Ese cafecito, ¿ya lo vieron? Sí. Sí, Miss. La verdad es que denle una checadita. Hay un montón de convertidores de unidades. Y cuando tú pones aquí, por ejemplo, presión, te encuentras una cantidad de unidades diferentes. Esto lo tienen a inverso, pero saben leer al revés. Sí, no importa, a ver, léanlo. ATM, el que me diga átomo, lo voy a reprobar de una vez. ¿Qué significa ATM? Atmósfera. A ver, ¿a quién voy a reprobar de madre. una vez? Ok, atmósferas. PA, pascales. Hectopascales, kilopascales, megapascales. Bar. Bar es una unidad de presión que se utiliza, varia, se utiliza para presión atmosférica. Ya sé qué va a hacer, espérenme tantito, a ver si nos da tiempo de que no refleje. Ándele, ¿qué tal? Bar es una unidad varia que se utiliza en presión atmosférica. Y otro que se usa mucho cuando vas a la gasolinera a inflar las llantas, dices libras, póngamela 20 libras, 25 libras. ¿Sí han ido o no? Sí. Sí. Bueno, ese es el pound square inches. Libra sobre pulgada cuadrada. Kilogramo fuerza, metro cuadrado, milímetros de mercurio es otra unidad. Esa apúntenla por ahí porque ese 760 se usa muchísimo. Lo que más utilizamos en el curso van a ser estos milímetros de mercurio y este pascal y esta atmósfera. ¿Ok? De acuerdo, Miss. Para temperatura vamos a usar siempre Kelvin. Siempre. Esa no hay. Y unidades de volumen se batallan menos porque son litros y metros cuadrados. ¿Quién me dice la relación que guarda el volumen de metros cuadrados con el volumen de un litro?